carta pastoral pueda servir para, para pensar cómo estamos, para pensar qué estamos haciendo, para pensar si está bueno lo que hacemos, si hay que corregir, si hay que revisar, si hay que ajustar, si hay que confirmar alguna de las acciones pastorales. Porque como digo siempre, en esto vamos caminando y no tenemos las soluciones a todo. Y creo que la pandemia nos ha mostrado que tenemos que buscar muchas veces nuevas maneras, como decía en la carta pastoral del año pasado, nuevos modos, nuevas ideas, nuevas prácticas, nuevas acciones. Y también la carta pastoral es para ponernos como iglesia diocesana en sintonía con el año de San José, año al que nos convocó el Papa Francisco el 8 de diciembre del año pasado, y con el magisterio del Papa. A mí me parece muy importante, y lo digo siempre, y lo hablo mucho con algunos obispos amigos, qué importante sería que así como ahora les propongo leer la carta pastoral, leamos a Francisco. Francisco es un productor nato de pensamiento, es un hombre que escribe constantemente. Tenemos 3 encíclicas de él, tenemos varias exhortaciones apostólicas, tenemos un montón de material, escribe, este tiempo último ha escrito unas maravillosas catequesis sobre la oración de los días miércoles, y digo, es una máquina, por decirlo de una manera vulgar, de escribir, de producir pensamiento, de producir reflexión. Y desgraciadamente, creo que si hay un país en el donde no conocemos el pensamiento de Francisco, es en Argentina. En Argentina se interpreta a los intérpretes de Francisco. Se toman titulares, frases sacadas de contexto, y con eso ya uno hace una opinión sobre el Papa. Y me parece que nos estamos perdiendo a un tipo que piensa, que escribe y que nos está dejando un magisterio maravilloso, que muchas veces es más valorado fuera del contexto de la iglesia que dentro. Así que por eso también la carta pastoral, verán que como nunca he tratado de citar casi exclusivamente a Francisco, porque me parece que es importante que conozcamos su magisterio. Esperen que no puedo pasar a la siguiente. Las partes de la carta pastoral. La carta pastoral consta de una introducción que se llama Con San José nos animamos a soñar a lograr, parte o capítulo que es el primer sueño diocesano, la familia. Un segundo sueño diocesano, evangelización y misión. Un tercer sueño diocesano, una espiritualidad encarnada y transformadora. Después pongo en una cuarta parte un sueño más, y después una conclusión, y como final la oración por los 60 años de la diócesis, que fue quizá lo primero que conocimos de la carta pastoral, porque esta oración ya la tuvimos y la podemos rezar desde el mismo día 10 de abril, que se cumplían los 60 años de la diócesis, que fue creada, como todos saben, en 10 de abril de 1961 por el Papa Juan XXIII. En la introducción, con San José nos animamos a soñar a lo grande. Ahí yo planteo que estamos celebrando el año de San José, al que nos convocó el Papa Francisco el 8 de diciembre del año pasado con su carta apostólica con corazón de padre. Patris Cordis se llama en latín esta carta apostólica. Es una carta que les recomiendo enormemente que la lean, es muy buena, no es una carta extensa, y como todo el magisterio del Papa, lo podemos encontrar en la página oficial del Vaticano, www.vatican, con B corta, vatican.va, www.vatican.va. Allí está todo el magisterio de Francisco. San José nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos o en segunda línea tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. Fíjense que en la Sagrada Familia de Jesús, Jesús, lógicamente, el Hijo de Dios, es como el primer protagonista, la Virgen María, nuestra Madre, y San José viene como detrás. Y entonces por eso el Papa dice que la figura de San José nos recuerda
que los que están en esta segunda línea, sin embargo, tienen un protagonismo sin igual. Y por eso, en este tiempo de pandemia, yo he tratado en todo momento, y lo he hecho el cuarto domingo de Pascua, domingo del Buen Pastor, de resaltar a cuánta gente de la segunda línea que tiene en este tiempo un protagonismo sin igual. Allí decía, cuánta gente que hace bien su tarea, y esto de hacer bien la tarea y mucho más en tiempos tan complicados de pandemia, nos habla de gente que está dando la vida, porque está poniendo todo por el otro. Se está desviviendo para que podamos enfrentar juntos esta situación. Yo allí decía que estos hermanos que están aparentemente ocultos, y daba una lista interminable que va desde el personal de la salud, aquellos que recolectan la basura en nuestras casas, los repositores de supermercados, la gente que trabaja en el cementerio, los laicos que están en los comedores, cuánta gente que hace bien su tarea y son nuestros buenos pastores, como San José fue ese buen pastor para la Sagrada Familia. Planteo allí también en esta introducción a José como el hombre de los sueños. Y la clave de la carta pastoral es tomar los 4 sueños que relata el Evangelio de San Mateo sobre San José. Solo San Mateo plantea estos 4 sueños. El primero de ellos, el ángel lo ayuda a resolver el dilema que se le presentaba por el embarazo incomprensible de María. Recordarán todos que en un momento José la quiere dejar a María, no por cobarde, sino que lo que quiere es salvar la vida de María. Si José seguía al lado de María y ese embarazo no era de él, a María se la podía acusar de adúltera y por lo tanto se la podía condenar a muerte. Por eso José valientemente dice, prefiero dejarla, ¿sí? Porque le resulta absolutamente incomprensible ese embarazo. Y sin embargo, recibe en sueños el mensaje del ángel de que la lleve con él a su casa. El segundo sueño, el ángel le pide salvar la vida del niño huyendo a Egipto. Recordarán que Herodes quiere matar al niño y entonces el ángel le advierte en sueño y se exilian en Egipto. Luego, en el tercer sueño, el ángel le pide desde Egipto, en sueños también, que regrese a Israel, porque Herodes, el rey que quería matarlo al niño, ya no estaba vivo, había fallecido. Pero aparece un cuarto sueño, cuando el ángel le advierte a José que vaya a la región de Galilea, porque Arquelao era uno de los hijos de Herodes, reinaba en Judea. Y por eso entonces San José se va a la región de Galilea, concretamente se va a Nazaret, y por eso allí el Evangelio dirá, desde aquel momento fue llamado el Nazareno. Esos son los 4 sueños de San José. Y la carta pastoral intenta aplicar esos 4 sueños de San José en el año de San José a nuestra diócesis de Río Gallegos. Antes que nada, ¿para qué soñar? Y aquí tomo algunas de las palabras del video de Francisco. En primer lugar, yo pongo en la carta pastoral que los sueños nos impulsan hacia adelante, nos dan energías y son luz en la oscuridad de la vida. ¿Sí? Los sueños no son lo que nosotros soñamos y decimos, bueno, cuando estoy durmiendo y tengo alguna pesadilla, sino que tienen que ver con estas esperanzas, con estas ilusiones, con estos ideales que tienen que motorizar siempre nuestra vida. Por eso digo, soñar es animarnos a recuperar los ideales. Francisco dice, soñar es una aventura del hombre que da vida. Fíjense qué lindo esto. Parecería que es una aventura y al mismo tiempo es una aventura que nos hace tomar conciencia que vivimos, que estamos vivos. A San José, digo, en los sueños Dios le revelaba el camino. Si recuerdan recién los 4 sueños, en cada sueño Dios le va revelando un camino a San José. Primero llevar a María con vos, después vayan a Egipto, después vuelvan, que Herodes murió, y después váyanse a Nazaret. A nosotros también nos muestra el camino. Y por eso entonces, si soñamos, seremos una iglesia que camina con los pies en la tierra.
Vuelve Francisco a decirnos, un pueblo que deja de soñar ya está sepultado. Muy fuerte esto, ¿eh? Un pueblo que deja de soñar ya está sepultado. Podrá haber miles de tragedias, pero si no deja de soñar, es un pueblo vivo. Así como soñar es una aventura del hombre que nos da vida, fíjense cómo qué hermoso que también soñar nos hace tomar conciencia que somos una iglesia que camina y una iglesia que está viva. Y para evitar sospechas, posibles tentaciones, ¿sí? Al mismo tiempo, soñar no es ir arriba como los globos sobrevolando la estratosfera. Soñar con los pies en la tierra, metidos en la realidad. Esto es clave, ¿sí? Esto es clave. No es volar en la estratosfera, sino con los pies en la tierra. Y por eso creo que de lo mejor que nos dice el Papa en el mensaje, cuando aclara, esta es la tensión de una iglesia viva. Esa es la tensión entre soñar alto y seguir con los pies en la tierra. Y estamos llamados a soñar los sueños de Dios, lo que Dios nos dice, pero de nuevo, con los pies en la tierra, es decir, no quedarnos mirando al cielo, sino como ya le dijo los ángeles a los discípulos en la ascensión del Señor, ¿no? ¿Qué hacen mirando al cielo? ¿No? Vayan a Galilea. Bueno, aquí de alguna manera lo mismo. Soñar los sueños de Dios, pero con los pies en la tierra. Y pero ahí dice y silenciar, cuando le saco la roja, finales, dice silenciar. No, pero exacto, silencio entonces. Si te encontrás con la roja cuando vos... Ahí le están explicando a alguien cómo silenciar. Y después, las dos frases finales de Francisco. Voy a rezar para que se animen a asumir el desafío de soñar a lo grande. Él sabe que nosotros rezamos por él, se lo digo cada vez que hablamos, y me parece que de algún modo nos está diciendo, hay una comunión de oración, yo voy a rezar por ustedes para que se animen a asumir el desafío de soñar a lo grande. Y después, hacia el final dice, y miren siempre para adelante. Miren siempre para adelante. A veces tenemos la tentación de estar añorando pasados, añorando épocas que ya pasaron. Y como siempre, creo que quien mira siempre para atrás se va a llevar todo puesto. No hay manera de caminar hacia adelante mirando todo el tiempo para atrás. Lo dije el año pasado en la carta pastoral, la historia es escuela de vida, pero no para quedarme en el pasado, sino para lanzarme hacia el futuro. Y hacia allí tenemos que ir. Y algo que allí no escribí, pero que en el video está y me gusta mucho, es ver cuando el Papa le pide a la Virgen que estemos unidos. Y si ustedes vuelven a mirar el video, verán que el Papa con las manos hace como que la junta las manos, ¿sí? Como que dice que nos pongamos todos como bajo el manto de la Virgen, ¿no? Como que realmente seamos una comunidad en torno a María. María nuestra Madre, que nos anima a soñar, María nuestra Madre, que nos anima a asumir el desafío de soñar a lo grande y de mirar siempre adelante. La diócesis cumple 60 años y entonces tenemos que hacer memoria agradecida, palabras importantes. Yo no estoy diciendo recuerdos del pasado, ¿no? La tentación es empezar a poner videos de lo que dijeron en otra época, distintas personalidades, y escuchar y decir, mirá qué joven que estaba, mirá qué linda que era la capilla en aquella época, mirá cuánta gente se juntaba, sino que lo que nos están proponiendo es hacer memoria agradecida, es decir, recordar el pasado para darle gracias a Dios por quienes soñaron en estos años y entregaron su vida por llevarlos adelante y concretarlos. ¿Por qué? Porque quienes nos antecedieron en el camino de la vida seguramente también tuvieron sueños y por eso damos gracias. Y damos gracias por su entrega. Y nosotros somos herederos de una historia de soñadores. Somos herederos
de evangelizadores audaces que anunciaron la buena noticia en nuestras tierras patagónicas con creatividad y pasión. Y si somos herederos de ellos, sin lugar a dudas, entre todos los herederos que somos nosotros, tenemos algunos de estos soñadores en nuestra historia, y yo pongo ahí a Don Bosco. Don Bosco, por supuesto, lo saben más las hermanas de María Auxiliadora, lo saben más los sacerdotes salesianos, porque conocen más su biografía, su historia, su vida. Pero Don Bosco ha sido un santo de los sueños. Esto es realmente increíble, ¿eh? Don Bosco ha sido un santo de los sueños. De hecho, yo recuerdo ahí en la carta pastoral un primer sueño que tuvo Don Bosco a los 9 años, cuando en ese sueño Jesús le va a encomendar el cuidado de los niños y jóvenes, y el cuidado con amor y ternura, nunca con violencia. Cualquiera que busque un libro con la biografía de Don Bosco va a encontrar que en su vida lo han marcado varias veces estos sueños, que le marcaron la vida. Así que yo recomiendo que volvamos sobre la figura de Don Bosco, porque nosotros somos herederos de esos soñadores, entre ellos, por supuesto, San Juan Bosco. Y al final, si dice el dicho popular, de tal palo, tal astilla. Por eso, de tal palo, tal astilla, los invito a todos a soñar y ser una iglesia diocesana que sueña a lo grande, con los pies en la tierra. Es decir, no es que a mí se me ocurre que tenemos que soñar, sino que creo que siendo herederos y en esta historia de soñadores, entre los que está San Juan Bosco, las hijas de María Auxiliadora, los sacerdotes salesianos, tantos laicos comprometidos, tantos catequistas que entregaron todo, bueno, nosotros hacemos memoria agradecida y nos queremos comprometer a ser una iglesia diocesana que sueña hacia adelante. Para enmarcar los 4 sueños de San José con nuestra realidad diocesana, yo retomé la última asamblea. En la primera carta pastoral, en Eucaristía, verdadera comida con sabor a todos, yo ya hablo de esto. Ustedes tuvieron una última asamblea diocesana en octubre del 2017 que la convocó Monseñor Miguel Ángel Daníbal, ¿sí? Lógicamente, en este tiempo, no sé cuándo vamos a poder hacer una nueva asamblea diocesana, y por eso me parece que está bueno volver sobre nuestra historia y darnos cuenta que quizá algunas de aquellas orientaciones pastorales todavía están en vigencia. Allí se plantearon 3 orientaciones pastorales: familia, evangelización y misión, y espiritualidad. Creo que parecen sueños muy amplios, difíciles de concretar. Yo estuve leyendo las actas de aquel tiempo y realmente creo que son muy amplios, ¿sí? Si uno lee incluso lo que se puso en cada una de aquellas orientaciones pastorales, es como que me da la sensación que se quiso conformar a todos. Entonces incluso se dicen cosas que son totalmente contradictorias entre una y otra, pero bueno, la idea es que se toman todas las opiniones, y cuando uno toma todas las opiniones y no elige, llega un momento que parece casi, ¿vieron cuando uno dice una bolsa de gatos? Bueno, entonces son sueños muy amplios, a veces difíciles de concretar, pero yo dije, bueno, pero en lugar de verlos como orientaciones pastorales, ¿por qué no verlos como horizontes? Y el horizonte es grande, el horizonte es algo amplio, el horizonte nos anima a seguir caminando. Y por eso creo que les podemos dar la forma de los sueños. Y en nuestros sueños seguramente Dios nos irá revelando el camino diocesano. Es decir, tomé estas orientaciones pastorales, familia, misión y espiritualidad, y en lugar de quedarme en esta idea de que son extremadamente amplias, me pareció quizá más importante poder decir, son un horizonte, son nuestros sueños, y hacia allí queremos caminar. Y recordé entonces a un gran obispo brasileño, Helder Câmara, un obispo comprometido, muy jugado por los derechos humanos, que falleció en 1999, que tenía esta frase: sueño que se sueña solo es pura ilusión. Sueño que se sueña juntos es señal de realización.
Por eso quiero invitar a toda la diócesis a soñar juntos, para que entonces aquellas orientaciones pastorales que se plantearon en octubre del 17 puedan ser señal de realización, es decir, las podamos concretar. Sueño que se sueña solo es pura ilusión. Sueño que se sueña juntos es señal de realización. Creo que en San José podemos renovarnos en estos sueños, que en tiempos de pandemia, como dije al comienzo, necesitan ser actualizados, adaptados. Es decir, la pandemia también necesita que aquello que se pensó en 2017 tenga hoy una vuelta de tuerca, porque estamos viviendo en otro mundo. Ya no es el mundo de hace 4 años, es un mundo distinto. Albert Camus tiene una obra, una novela, aquí la pongo, que se llama La peste. Es una obra brillante que creo que hay que leer y releer en este tiempo. Él es un autor francés del siglo XX y él dice en su libro, entre otras grandes cosas, dice: la religión de tiempos de peste no puede ser la religión de todos los días. Entonces, si la religión de los tiempos de la epidemia y de la pandemia no puede ser la religión de todos los días, los sueños del tiempo de pandemia no pueden ser los sueños de todos los días. Por eso, familia, misión y espiritualidad los queremos concretar, soñar juntos, pero enmarcar en lo que es el tiempo de la pandemia. El primero de los sueños, familia. Y entonces yo digo, San José era un hombre de familia, era el animador de la pequeña comunidad que formaba con María y Jesús. José no se imponía y no se consideraba el más importante en esa familia. No es que decía, acá mando yo, y al que no le gusta se va. Al contrario, por eso lo digo, que José es un animador de la pequeña comunidad, no es el jefe. Cada una de nuestras comunidades y colegios también es una familia, donde todos somos hermanos, hijos del mismo Padre Celestial, miembros de la familia de Dios que es la Iglesia. A veces creo que lo decimos, pero después nos cuesta vivir esto de que nuestra comunidad parroquial, nuestra comunidad de oración, es verdaderamente una familia. Que la comunidad educativa es una familia y somos todos hermanos, hijos del mismo Padre. Allí en la carta pastoral podrán encontrar un texto del año 2007 del Papa Benedicto XVI, donde el Papa claramente nos dice, ¿sí?, que a partir del bautismo somos familia. Y ese texto es muy bonito, ¿sí? El Papa allí nos dice, la familia de Dios se construye en la realidad concreta de la Iglesia. La adopción como hijos de Dios es a la vez la incorporación a la familia de la Iglesia, inserción como hermanos y hermanas en la gran familia de los cristianos. Es decir, el Papa nos hace tomar conciencia que por el bautismo el primer regalo que recibimos es el ser familia. Y por eso me parece tan importante volver sobre esta idea de la iglesia familia, de las comunidades familia, de los colegios familia. Pero el Papa al mismo tiempo nos advierte sobre quizá el gran veneno en este tiempo que va en contra de la familia, y dice el clericalismo, al que define el Papa como una verdadera plaga, el peor mal que puede tener hoy la Iglesia. El Papa es muy duro con esto, el clericalismo, que es la verdadera plaga o mal que puede tener hoy la Iglesia. Y yo puse ahí donde lo dice, porque no es un detalle menor. El Papa lo dice en un encuentro en donde se habló sobre la protección de los menores en la Iglesia. Ustedes saben que uno de los grandes dolores, de las grandes heridas que vive la Iglesia hacia adentro, pero que también provocó hacia afuera, es todo lo que tiene que ver con abuso de menores. Y en ese contexto el Papa es inflexible. Y entonces el Papa dice que el clericalismo es un abuso, pero que muchas veces es el primer abuso de una cadena de abusos.
porque el abuso sexual a veces es abuso de poder, a veces es abuso afectivo, a veces es abuso emocional. Por eso el Papa alerta sobre esto del clericalismo, y lo dice en ese encuentro donde quiere hablar de la protección de los menores en la Iglesia. ¿Y qué es el clericalismo? El Papa dice, para poder ser verdadera familia tenemos que vencer el clericalismo que cada uno de nosotros lleva adentro. El clericalismo es creer que el sacerdote es el que manda, el que sabe, el que decide solo. Eso por parte de los laicos, es decir, poner toda la responsabilidad en el sacerdote, creer que sin el sacerdote no podemos celebrar la fe. Pero también el problema lo tenemos los curas. Por eso el Papa dice que es un abuso de poder. Es creer que nosotros tenemos la manija y nosotros somos los que tenemos que mandar. Pero también el Papa dice que puede haber, y nos alerta sobre, una élite clerical, laical. Una élite laical creyendo que son laicos comprometidos solo aquellos que trabajan en las cosas de los curas, o los que están hace años en las parroquias, o los que tienen mucha formación. Y nos hemos olvidado y descuidado al creyente sencillo, que muchas veces quema su esperanza en la lucha cotidiana por vivir la fe. Fíjense entonces, tenemos que ser familia, y el Papa nos alerta, cuidado con el clericalismo, que es un abuso de poder, que es creer que el cura es el que manda o el que sabe y decide solo. Eso pueden vivirlo los curas que se la creen, pero también los laicos que delegan todas las responsabilidades en los curas, y que nos han enseñado a veces desde chiquitos, ¿no? El padre es el que manda. Pero el Papa dice, cuidado, porque también puede haber un clericalismo de los laicos, y ahí insiste con esta élite clerical. Estos laicos que se creen que son más que otros porque hace años que están en la parroquia, o porque tienen mucha formación, y nos hemos olvidado todos, sacerdotes, religiosos y laicos, de la gente común y sencilla, que muchas veces quema su esperanza en la lucha cotidiana por vivir la fe. Ser familia diocesana entonces es trabajar unidos con los diferentes carismas, tomando conciencia que todos somos hermanos, que caminamos juntos, es decir, sinodalmente. Miren, subrayo esa palabra, sinodalmente. Cuando la escuchemos hace tiempo, Francisco la repite, y ahora toda nuestra iglesia latinoamericana está convocada a trabajar sinodalmente, significa caminar juntos. ¿Qué es el sínodo? Caminar juntos. Todas las parroquias, como prueba de que tenemos que caminar juntos sinodalmente, tienen que tener consejo pastoral y consejo de asuntos económicos, ¿sí? Esto es fundamental, pero no es porque lo digo yo, esto está planteado en la iglesia hace muchos años. Consejo pastoral, que significa representantes que se juntan a pensar juntos la pastoral de la comunidad. Y consejo de asuntos económicos, es decir, que sepamos dónde está el dinero, qué hacemos con el dinero, qué queremos proyectar hacia adelante, cómo resolver los problemas. Trabajar con consejo pastoral y consejo de asuntos económicos es caminar juntos. Pero también tenemos que pensar en otras instancias, en otras maneras de reflexionar la pastoral y la toma de decisiones con creatividad. Yo ahí pongo ejemplos. Yo estuve en parroquias donde el consejo pastoral, aparte del consejo, teníamos reuniones de comunidad. Reuniones de comunidad significa reuniones abiertas, donde vienen todos, donde opinamos, donde tratamos de resolver los problemas juntos, equipos de animación, espacios consultivos, juntas pastorales, incluso en los colegios. Es decir, creo que tenemos que animarnos a ir formando equipos colectivos donde podamos, entre todos, sacerdotes, religiosas, laicos, todos juntos, estar en la toma de decisiones, ¿sí? Donde podamos escuchar otras opiniones, donde algunos temas los podamos poner entre todos en el ruedo y opinar, y tratemos entre todos de iluminarnos, ¿sí? Porque como digo siempre, nadie tiene la vaca atada, es decir, nadie tiene todas las soluciones. Y volviendo a lo de Benedicto XVI, tendremos entonces que revalorizar nuestro sacerdocio bautismal,
porque todos somos sacerdotes por el bautismo, y reflexionar sobre un nuevo modo de animación de las comunidades, desterrando de nosotros todo clericalismo. Será interesante entonces que cada uno piense, bueno, a ver, ¿qué tengo yo de clericalista? ¿Quiero que el cura decida todo? Si el sacerdote no está, yo no voy a la parroquia. Si hay celebración de la palabra, creo que eso vale menos, entonces no entro a la iglesia. ¿Qué será esto de que todavía soy clericalista? ¿Que para mover un florero vamos a preguntarle al padre? Bueno, pensar. Yo doy ejemplos tontos, sencillos, que quizá a ninguno de ustedes le pase, pero pensar qué hay de nosotros que todavía es clericalismo, que es un poco abuso de poder, como nos dice Francisco. Tenemos que darle verdadera importancia a los encuentros de las comunidades en torno a la palabra de Dios que ilumina nuestra vida cotidiana. Ustedes saben que ya tenemos varias comunidades que son animadas por religiosas o por laicos. Y la idea es reunirnos en torno a la palabra de Dios y de la Eucaristía. Y eso no es que vale menos que la misa. Por favor, lo importante es reunirnos, celebrar juntos, como lo hacían las primeras comunidades. Queremos caminar sinodalmente, caminar juntos como familia. Y repito, ni los sacerdotes ni las religiosas tenemos todas las respuestas, ni tampoco tenemos el monopolio de las soluciones. Y ahí, retomando algo de la oración de los 60 años, queremos ser una iglesia con animadores de comunidades. Fíjense que no pongo con sacerdotes, con párrocos, sino con animadores de comunidades, que lo tenemos que ser todos, que comparten la vida cotidiana con nuestro pueblo, que podemos celebrar la fe y la vida en torno a la palabra de Dios. El segundo sueño, evangelización y misión. San José es un laico en salida, es un buscador misionero. Vieron que San José se la pasa dando vuelta de un lugar a otro. Es un peregrino, un caminante, un misionero, un callejero de la fe, en medio de las dificultades. Porque si hay algo que tenemos que decir también, que su vida tuvo muchas dificultades. En nuestras comunidades tenemos que pasar de una pastoral de la mera conservación que vive de recuerdos a una pastoral decididamente misionera. En algún momento Francisco en Evangelii Gaudium, su primer documento, escribía que hay que evitar ser momias de museo, ¿sí? Que a veces nuestras parroquias se transforman en museos, llenos de recuerdos, ¿no? Y me parece que tenemos que lanzarnos a una pastoral decididamente misionera, anunciando el Evangelio con creatividad, es decir, en este nuevo tiempo, cómo podemos ser creativos, audaces, valientes, especialmente en las realidades más difíciles. Y por eso yo planteo una vez más, que no está de más decirlo, aunque supongo que todos lo sabemos, el Evangelio no es para algunos, sino que es para todos. El Evangelio es para todos, por lo tanto no podemos no ser una iglesia misionera. Francisco, sobre la misión, ¿qué nos dice? Cuando lo eligieron papa, él, por supuesto, por estar en Roma, a los días tenía la conferencia episcopal acá en Argentina, en Pilar, en Buenos Aires, y lógicamente no estuvo y dijo, bueno, tengo algunos compromisos, así que no voy a poder estar. Pero le escribió una carta a los obispos que se reunieron en aquel 2013, y allí les dice el Papa, miren qué lindo, que toda la pastoral sea en clave misionera. Debemos salir de nosotros mismos hacia las periferias existenciales y crecer en parresía. Parresía es crecer en audacia. Una iglesia que no sale a la corta o a la larga se enferma en la atmósfera viciada de su encierro. Fíjense, ¿no? Quedarnos encerrados, terminamos como una iglesia viciada en el encierro. Es verdad también que a una iglesia que sale le puede pasar lo que le pasa a cualquier persona que sale a la calle, tener un accidente. Vieron en estos días que en algunas ciudades ya está nevando. Claro, me puedo quedar encerrado en casa sin ventilar. El aire va a quedar un poco enrarecido, ¿sí? Y en este tiempo estamos llamados más que nunca a ventilar igual. Y claro, y si no salgo, seguramente no me voy a resbalar en la nieve. Pero parecería que tenemos que ser iglesia en salida.
Dice Francisco, les quiero decir francamente que prefiero 1000 veces una iglesia accidentada que una iglesia enferma. La enfermedad típica de la iglesia encerrada es la autorreferencial, es decir, es mirarnos el ombligo, mirarse a sí misma, estar encorvada sobre sí misma como aquella mujer del Evangelio. ¿Se acuerdan de la mujer que estaba encorvada? Bueno, para la mujer era una enfermedad. Nosotros no lo tenemos que tener esto, tenemos que pedirle a Jesús que nos cure de esta autorreferencialidad, de esto de mirarnos el ombligo. Es una especie de narcisismo, dice Francisco, que nos conduce a la espiritualidad, a la mundanidad espiritual y al clericalismo sofisticado. Fíjense cómo el Papa vuelve a hablar del clericalismo ya en el 2013 y nos impide experimentar la dulce y confortadora alegría de evangelizar. Miren, este texto yo les recomiendo que lo leamos, lo releamos, lo mastiquemos, lo rumiemos. Fíjense qué importante, no mirarnos el ombligo, no quedarnos encerrados, no vivir este narcisismo. El narcisismo es como mirarme al espejo y decir qué lindo que soy. Y vivir esta iglesia en salida, esta iglesia accidentada, que vive y experimenta la dulce y confortadora alegría de evangelizar. Este texto está en la carta pastoral, yo le diría, aprendámoslo de memoria. Salir de nosotros mismos, de la comodidad y la seguridad que nos pueden dar nuestros templos y salones parroquiales. Claro, los templos nos dan seguridad, los salones parroquiales también. Por eso, ustedes me habrán escuchado, yo creo que nosotros estamos llamados a ser constructores de comunidades, no constructores de edificios. Con esto soy muy firme. Algunos enseguida nos empezamos a reunir, tenemos que construir un salón, hay que agrandar el salón, hay que construir una capilla. Jesús no construyó ninguna capilla y los primeros apóstoles tampoco. Creo que lo importante es que nosotros construyamos comunidades. La comunidad se construye con perdón, la comunidad se construye con paciencia, la comunidad se construye con amor, la comunidad se construye con alegría y esperanza. Se construye con vínculos sanos entre hermanos. Los edificios se construyen con cemento y cal. Claro, algunos prefieren el edificio porque es con cemento y cal. Eso dejémoselo a los maestros mayores de obra o a los arquitectos. Nosotros cristianos estamos llamados a construir comunidades. Y las comunidades se pueden reunir en cualquier lado. Se pueden reunir en las casas, como en aquella época de Jesús. Se pueden reunir en una sociedad de fomento. Se pueden reunir en una sala de una escuela. Fíjense, nosotros nos estamos reuniendo a través de un Zoom. No hay necesidad de construir edificios. Y nos tenemos que lanzar con valentía a la misión de toda la iglesia. Porque si creemos que conocer a Jesús es lo mejor que nos pasó, y esto es fundamental, si creemos que conocer a Jesús es lo mejor que nos pasó, no podemos sino darlo a conocer. Si es lo mejor que me pasó, lo tengo que dar a conocer. Porque Jesús, como nos dice Francisco también en la bula del año de la misericordia, Jesús es el rostro de la misericordia del Padre. Hay mucha gente que cree que Dios castiga, que cree que Dios lo va a condenar, que cree que a Dios no le importa nada de tu vida. Y tenemos que nosotros mostrarles el rostro de la misericordia de Dios. Y el rostro de la misericordia de Dios se llama Jesucristo. Y un modo más de cómo tenemos que misionar. Lo tenemos que hacer como misioneros misericordiados. ¿Qué quiero decir con misericordiados? Que nosotros primero tenemos que sentir que Dios me amó y me perdonó a mí. Y si Dios me amó y me perdonó a mí primero, quiere decir que yo experimenté esa misericordia divina. Y por lo tanto, no voy a salir al mundo más que a anunciar que Dios nos ama. Cuando salimos con el dedito acusador, cuando salimos a retar, cuando salimos a dar clases de moralina barata y a meternos en las sábanas de la gente y a decirle cómo tienen que vivir y darles clases de moral, en el fondo es porque nosotros mismos no hemos podido experimentar a ese Dios que acompaña mi vida, que no le importa cuántas veces me caiga, sino que le importa que me levante. Ahora, si yo soy alguien que siente el perdón de Jesús y me reconozco pecador salvado por Jesucristo, no me va a salir más que salir al mundo a anunciar que Dios nos ama y a compartir su abrazo de ternura con todos, una vez más.
porque Dios, como descubrió San Pedro en Hechos 10, Dios no hace acepción de personas. Es decir, Dios no discrimina a nadie. Les dejo para seguir pensando en esta clave del segundo sueño de la misión. Cuando nos quejamos de que somos pocos, que nadie viene a la parroquia, que siempre somos los mismos, ¿no deberíamos pensar en realidad si hemos perdido el ardor misionero? Si dejamos enfriar las ganas de anunciar a Jesús de manera renovada y creativa en nuestras localidades, en nuestros barrios, en la realidad cotidiana, ¿no será que tenemos que volver a recuperar las ganas de misión, que no es golpear puerta por puerta solamente, es ser gente buena y alegre donde nos toque, gente que sonríe? El Papa dice que la sonrisa es la flor del corazón y que es algo gratuito. Qué lindo sería cristianos que sonríen, que contagian esa alegría en la vida de todos los días, en la cola del supermercado, que contagian la alegría en este tiempo tan difícil. Es un modo de misionar, porque es un modo de ser testigo de este Jesús vivo y misericordioso. Francisco tiene palabras contundentes sobre la misión. Miren qué fuerte. La Iglesia es misionera por naturaleza, dice el Papa. Si no lo fuera, no sería la Iglesia de Cristo, sino que sería solo una asociación entre muchas otras, que terminaría rápidamente agotando su propósito y desapareciendo. Casi que parecería que la misión es el alma de la Iglesia. Y si la Iglesia no misiona, parece que se transforma en una asociación común, en una fundación, y termina finalmente desapareciendo. Entonces, a recuperar ese sueño misionero, a ser una iglesia que se anima a salir, hasta en los gestos, hermanos, en los gestos. Miren, cuando a veces un catequista a los chicos les dice, o los trata pensando que la catequesis, el encuentro de catequesis es una clase, ya con solo pensar que la catequesis es una clase, ya con solo en la secretaría de la parroquia poner 1000 condiciones a alguien que pide un bautismo, que quiere casarse, ya con a veces recibir con cara media de traste. ¿Cuántos modos tenemos a veces que somos antitestimonio? Y me parece que pasa por otro lado. Cuando a veces dicen, ¿qué pasa con las iglesias o las comunidades evangélicas? Pero que lo primero que hacen es recibir bien. Miren, si nosotros recibimos bien, si los curas hablamos de lo que a la gente le pasa de verdad, y no retamos, y si tratamos de ser alegres, estoy seguro que no vamos a tener problemas. Porque con la alegría, con hablar a la gente de lo que le pasa todos los días y con recibir bien, ya estamos misionando al estilo de Jesús. Y el tercer sueño, una espiritualidad encarnada y transformadora. San José vivió una espiritualidad de los sueños, de los ideales. Es decir, fue un hombre que tenía muchas motivaciones, tenía como muchos, digo yo, como impulsos internos a vivir con ideales más allá de los problemas. Y aquí creo, retomando la primera carta pastoral, que la espiritualidad tenemos que recordar no es una suma de prácticas de piedad. No es que yo soy más espiritual porque rezo el rosario, no es que soy más espiritual porque hago una hora de adoración eucarística, no es que soy más espiritual porque rezo una oración. La espiritualidad no es la suma de prácticas de piedad, sino que, como nos dice Francisco, y les recomiendo, Evangelii Gaudium capítulo 5, Evangelii Gaudium capítulo 5. Allí el Papa dice que la espiritualidad tiene que ver con la acción del Espíritu Santo en tu vida. El Espíritu Santo que te infunde la fuerza para anunciar y vivir la novedad del Evangelio con audacia, sin miedo, sin asco y sin demora. Es decir, es como una fuerza de adentro que te anima a construir la familia que es la comunidad, que te anima a soñar fuerte, que te anima a ser misionero y testigo de Cristo. Parecería que la espiritualidad es algo que te atraviesa, por eso en otra parte de la carta yo digo que la espiritualidad la podemos comparar con la música. Cuando uno escucha un tema musical que te conmueve, es como que la piel de gallina. Bueno, así tiene que ser la espiritualidad. Un Espíritu Santo que me pone la piel de gallina porque siento que la vida de Dios está dentro mío. Pero al mismo tiempo una espiritualidad
de comunión, que me despierte el gusto espiritual de ser pueblo, es decir, quiero estar cerca de la vida de la gente. La espiritualidad me pone en comunión con los demás, no me aísla, no me hace un cristiano individualista y egoísta, sino que me anima a compartir alegrías y tristezas del pueblo. Y como les dije antes, una espiritualidad misionera, porque me tengo que sentir impulsado a ser discípulo misionero de Jesús en este mundo tan complicado que nos toca vivir hoy de la pandemia. Vuelvo a insistir, pensar en la espiritualidad como una música, la que más te guste, algunos el tango, algunos un tema que aprendieron de chicos, algunos el folclore, a otros la cumbia, cada uno elija su tema, ese tema que te pone la piel de gallina, ese tema que te emociona, que te atraviesa el alma. Así tiene que ser la acción del Espíritu en tu vida. Una espiritualidad que nos transforme, que nos inquiete el corazón. Ahora, no es una espiritualidad que nos inventamos nosotros, sino que también la alimentamos con la Eucaristía, con la palabra de Dios y la oración. Importante, somos agentes pastorales, que tenemos que en este tiempo, por supuesto, que estamos en medio de la comunión dominical, podremos hacer la comunión espiritual en las misas por las redes sociales, pero también centrarnos en la palabra de Dios. Yo vengo insistiendo mucho en las misas de los domingos, en que volvamos a la palabra de Dios, volvamos al Evangelio, y las comunidades que se reúnen en torno al Evangelio, y en la oración personal, dejando a Dios que nos hable, dejando a Dios que nos diga algo a nuestro corazón. Y yo digo que para la diócesis de Río Gallegos, la misión de la Iglesia puede tener que ver también con esto que hablo ahí de la espiritualidad del éxodo. Porque misionar es salir de nosotros mismos. Misionar es ir al encuentro del otro. Misionar es a veces experimentar la soledad, la fragilidad. Es ser peregrino. Y muchos de nosotros venimos de otro lado en esta diócesis. Al principio se iban presentando y decían, yo vivo en tal lado, pero nací en tal lado. Bueno, nosotros vivimos como San José una espiritualidad del éxodo. Él también anduvo de Belén a Egipto, de Egipto a Jerusalén, de Jerusalén estuvo después en Nazaret. Digo, que sea también esta iglesia que camina la que nos dé una espiritualidad caminante, una espiritualidad del éxodo. Y allí les pongo esta imagen de la espiritualidad con la música. Que cada uno elija el tema que más le guste, que imagine toda su casa, toda su ciudad, toda su vida al ritmo de esa música, que todo lo penetra y nos transporta y que toca nuestras fibras más profundas. Así quiere ser el Espíritu de Dios, que nos abarca completamente y nos motiva, nos alienta y nos hace sus testigos. Y al final les pongo un sueño más. Digo, ya que San José tuvo 4, y en la Asamblea Diocesana en el 2017 se plantearon 3 orientaciones pastorales, a las que yo traté de concretar, y aparte las llamé sueños, les propongo que todos también puedan pensar su 4º sueño. Muy en sintonía con los 3 anteriores, es decir, si dijimos que queremos ser una iglesia familia, una iglesia misionera, una iglesia con una espiritualidad cerca del pueblo, el 4º sueño no puede ser que cada uno viva una iglesia individual, egoísta, que no me preocupe lo que le pasa a los que sufren. Doy un ejemplo burdo, pero digo, la idea es que sea en sintonía con los otros sueños. Y por eso invito a que los colegios, cada pastoral, cada grupo, cada parroquia, puedan reunirse en torno al Zoom. Fíjense, y repito, no necesitamos edificios, sino en torno a un Zoom, que puedan reunirse, si no, en las comunidades, y puedan pensar cuál puede ser nuestro 4º sueño. Y no decírmelo ya y mañana. Quizás sea una tarea para todo el año, porque soñar lleva tiempo, porque primero hay que pedirle a Dios la gracia, porque soñar con los pies en la tierra es un regalo que Dios nos hace. No es que si me tomo 2 Alplax, entonces voy a dormir mucho y seguro voy a tener un sueño de Dios. Y yo pongo aquí, esto sí no está en la carta pastoral. Yo digo que hay que tener
o hay que hacer para poder soñar este cuarto sueño? Hay que hacer un discernimiento. Yo tomo algunas ideas de la exhortación del Papa Gaudete et Exsultate. Gaudete et Exsultate es un libro que escribió el Papa sobre el llamado a la santidad. El Papa quiere que todos seamos santos. Este es el texto. Y ahí, en algunos números, el Papa dice lo que es el discernimiento, porque yo hablo del discernimiento en la carta pastoral, y quizá uno me dice, yo no sé qué es esa palabra. Bueno, el Papa dice que es hacernos esta pregunta: ¿cómo saber si algo viene del Espíritu Santo o viene del Espíritu del mal? Esto de que a veces en el corazón uno siente cosas. Bueno, ¿cómo puedo saber si esto es de Dios o no es de Dios? Es un instrumento de lucha para seguir mejor al Señor. Nos hace falta siempre para estar dispuestos a reconocer los tiempos de Dios y de su gracia, para no desperdiciar las inspiraciones de Dios, para no dejar pasar su invitación a crecer. Porque a veces Dios nos pone inspiraciones en el corazón. A veces Dios nos hace sentir algo en el corazón. Y entonces discernir, tomarnos el tiempito para saber qué es lo que Dios quiere. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿No? Todos alguna vez nos hicimos esta pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué quiere Dios para mí? Bueno, hay que dedicarse un poquito entonces al discernimiento, que es una gracia. Si es una gracia, quiere decir que es un regalo de Dios. Y dice Francisco que aunque incluya la razón y la prudencia, la supera. Es decir, aunque uno tiene que pensar qué es lo que Dios quiere para mí, se trata de buscar el misterio del proyecto de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene algo para nosotros, Dios quiere que soñemos. Bueno, la idea es que podamos pensar y podamos sentir y podamos descubrir el paso de Dios adentro de nuestro corazón. Para eso, dice el Papa, no hay discernimiento sin oración y sin un profundo conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios podemos reconocer la voz de Jesús. Por lo tanto, para discernir hay que tomarse tiempo, hay que hacer silencio en la oración, hay que leer algún texto de la palabra de Dios, hay que rumiarlo y haciendo ese silencio en el corazón, tratar de escuchar lo que Dios quiere. Por eso dice, no hay discernimiento si no somos capaces de escuchar, de ver, de sentir lo que ocurre en nosotros y en nuestro corazón. Y no solamente de percibirlo, sino reconocerlo, nombrarlo. Le vamos a pedir al iPad de Guillermo que se silencie. iPad de Guillermo que se silencie. ¿Sí? Bueno, fíjense, dice que el Espíritu Santo va como haciendo movimientos interiores, emociones, sentimientos. Fíjense, para sentir todo esto, hay que hacer silencio en el corazón y empezar a ver qué es lo que Dios quiere de mí. ¿Sí? Discernir no es reflexionar, sino antes que todo escuchar lo que ocurre en el corazón, para elegir lo que nos conduce a la vida y descartar lo que nos conduce a la muerte. A veces uno tiene que decidir algo, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y uno dice, bueno, tomémonos tiempo, recemos, hagamos silencio en el corazón, ¿eh? Sin canciones, sin repetir oraciones, sin rezar en voz alta, silencio en el corazón, iluminado solo por la palabra de Dios, tratando de ver qué es lo que siento, tratando de ver qué es lo que pienso, tratando de ver qué es lo que pasa dentro del corazón, mis emociones, esos movimientos interiores. Dios habla al corazón, eso es discernir, tratar de preguntarme si lo que me pasa es de Dios. Nos sentimos impulsados y orientados por una variedad de fuerzas interiores. Claro, en el corazón hay de todo, ¿no? A veces hay motivos egoístas contra motivos generosos. Hay motivos libres contra motivos no libres. Hay motivos sanos contra motivos enfermos. En el corazón pasa de todo, ¿no? Por eso es necesario el discernimiento, para tratar de identificar qué es de Dios y qué no es de Dios. Y para entonces, después de discernir, elegir el mejor camino. Por eso entonces estaremos diciendo, soñamos los sueños de Dios.
¿Por qué? Porque hemos hecho oración, porque hemos tratado de identificar qué es lo que nos pasa adentro. Y hemos podido descubrir los caminos y los sueños de Dios para cada uno, para la comunidad y para el mundo. Termino sobre esto de los discernimientos, que lo dice el Papa en Gaudete et Exsultate, número 175. El discernimiento no es un autoanálisis ensimismado, es decir, no es ponerme delante del espejo a decir, ay, a ver qué me pasa, sino que es una verdadera salida de nosotros mismos, es decir, es vaciarme de mí mismo para entrar en el misterio de Dios. Vaciarme de mí mismo para entrar en el misterio de Dios, que nos ayuda a vivir la misión a la que nos ha llamado para el bien de los hermanos. Es decir, me meto en el corazón, vacío el corazón, escucho a Dios y eso me impulsa a los demás. Y por eso, con esta aclaración primera de qué es el discernimiento, y les recomiendo que busquen aquellos que quieran, el Papa como buen jesuita habla mucho del discernimiento, pero en la exhortación Gaudete et Exsultate sobre el llamado de la santidad, el Papa Francisco lo hace en varias ocasiones, y especialmente en esos números que les dije, del número 166 al número 175. Sabiendo entonces qué es el discernimiento, podemos pensar, bueno, ¿cuáles pueden ser algunas claves para hacer el discernimiento para este cuarto sueño? Y ahí yo digo, van a ser sueños de Dios si nos animan a la comunión, a no cortarnos solos, a hacer mi proyecto personal, sino unirnos como hermanos, más allá de las diferencias lógicas que haya entre nosotros. Doy un ejemplo. Alguno puede decir, bueno, nosotros soñamos hacer, no sé, un centro pastoral para mujeres. Y uno dice, pero a ver, eso, ¿con quién lo decidieron? No, lo decidimos nosotros solos. ¿Y el párroco qué dice? No, él no está a favor. Y los catequistas no, tampoco lo ven. ¿Y lo hablaron con el obispo? No. Bueno, esto de cortarnos solos, ¿no? De creer que yo tengo la solución. Esto a veces pensar, ¿no? Uno dice, padre, queremos hacer esto. Bueno, ¿con quién lo hablaste? Y lo hablé con mi almohada, con mi mujer. Entonces nos juntamos, nos vamos como cebando, nos vamos como subiendo al caballo, y después no nos para nadie. Y en realidad no hemos podido darnos cuenta si es un sueño realmente que nos llama a la comunión, si es un sueño de todos. Fíjense en este tiempo de pandemia con Cáritas. Uno podría decir, bueno, nosotros queremos poner un comedor. ¿Quiénes son nosotros? Mi grupo. ¿Pero lo hablaste con la parroquia? No. ¿Lo hablaste con Cáritas Diocesana? No. ¿Lo hablaste con la parroquia vecina? No. ¿Lo hablaste con el obispo? No. Nosotros queremos poner el comedor porque la gente necesita. Bueno, está bien, pero la mejor ayuda es la que se organiza, digo siempre. Y si la mejor ayuda es la que se organiza, hay que discernir si ese sueño del comedor que tienen algunos realmente es el sueño de la iglesia diocesana, o es el sueño de algunos nada más, que se están cortando solo para hacer su proyecto. Lo segundo, los sueños de Dios nos tienen que poner en movimiento, nos tienen que poner en estado de misión. Es decir, soñamos hacer un grupo de oración, pero muchachos, ¿y los pone eso en comunión con los demás? No, no, no. La idea, padre, es nosotros juntarnos, rezar entre nosotros, y bueno, está bien, pero eso, ¿los pone en estado de misión hacia los demás? Es fundamental esto. Lo otro, los sueños tienen que ser sueños de Dios si me comprometen con la realidad. Es decir, si me alejan de la realidad, por supuesto que la realidad es complicada, es difícil, la pandemia, Argentina, la realidad política, la realidad económica, vivimos tiempos difíciles. Ahora, los sueños de Dios no nacen como un fantasma, un espíritu que me aleja de la realidad. Al contrario, me tienen que comprometer. Me tienen que ser un laico comprometido, comprometido con la política, comprometido con la sociedad de fomento de mi zona, comprometido con la escuela, comprometido con el trabajo, comprometido con la educación. Tenemos que ser ciudadanos comprometidos, no solamente habitantes de la Argentina, ciudadanos comprometidos. Y para esto tenemos que vivir los sueños de Dios que nos comprometen con la realidad. Y los sueños de Dios, también como otro criterio fundamental para descubrir que son de Dios, es si en el centro está el amor. Es decir, si me hacen bien a mí y si le hacen bien a los demás.
Como digo siempre, nuestros corazones están terriblemente heridos por la pandemia y por todo lo que nos pasa. Más que nunca tenemos que confiar en la fuerza de la ternura. Tenemos que confiar en la fuerza del amor. Por eso los invito a pensar y reflexionar este cuarto sueño. Soñar, pero discerniendo. Y me pregunto, ¿lo que estamos soñando es de Dios? Bueno, si me llevan a la comunión con los demás, si me lleva a trabajar en equipo, si me lleva a sentir que soy parte de esta familia que es la Iglesia Diocesana, puede ser. ¿Será de Dios nuestro cuarto sueño? Si nos pone en estado de misión, si nos hace ser una iglesia en salida, puede ser. ¿Serán nuestros sueños de Dios? Si nos comprometen cada vez más con la realidad y nos comprometen a ser ciudadanos y no solamente habitantes de esta Argentina que tanto nos duele y amamos, puede ser. ¿Serán sueños de Dios? Si en el centro está el amor y nuestros sueños le hacen bien a todos, porque confiamos en la fuerza de la ternura, seguramente puedan ser de Dios. Conclusión. La conclusión de este año es breve. Como San José, somos gente sencilla que sueña, pongo yo allí, que la pelea todos los días. Yo en la conclusión quisiera que cada uno se pueda sentir un poco como José. Somos gente sencilla, somos gente de laburo, parte de un pueblo creyente y peregrino, pero que queremos ser soñadores, buscadores de justicia, de paz, de bienestar para la familia. Soñadores que queremos, y en esto les pido que todos seamos soñadores, de una educación de calidad para los más pobres, porque solo la educación nos hace salir del núcleo duro de la pobreza. Podremos tener muchos planes y billetes en los bolsillos, pero si no tenemos una educación de calidad que nos hace protagonistas a cada uno de su propia vida y de la vida de su familia, seguiremos siendo un pueblo pobre. Y una dignidad que solo da el trabajo. En esto quisiera compartirles un sueño que tengo como cura, como obispo, como argentino. Un pueblo que tenga una educación de calidad, especialmente para los más pobres, y un pueblo donde el organizador de nuestra sociedad sea el trabajo, ¿no? Que la única clase de hombres que haya sean los que trabajan. Y como San José también queremos seguir cuidando la vida frágil. Tenemos muchos hermanos que sufren. Por eso en la Iglesia Diocesana decimos, queremos recibir la vida como viene. Eso no es algo solo de los hogares de Cristo, al contrario, lo asumimos como iglesia. Se lo tomamos prestado a los hogares de Cristo y decimos, esa mística, esa espiritualidad de los hogares de Cristo la queremos hacer de todos. Todos queremos ser una iglesia hospital de campaña, una iglesia que recibe la vida frágil, una iglesia que, como decía el cardenal Bergoglio en alguna de sus homilías, se pone la patria al hombro. Pero seguimos soñando con los pies en la tierra. Y hacia el final de la carta pastoral doy gracias por los José sencillos de la pandemia. ¿Cuántos de ustedes son José sencillos? Que la pelean todos los días, que laburan, que no son noticias. Uno abre el diario y quizá ninguno de ustedes aparece porque le cocina a su familia, porque pelea por el mango para que alcance, porque trató de perdonar a otro, porque sigue dando catequesis con todas las dificultades de la virtualidad del Zoom, que sigue pensando de qué manera llegar con el bolsón de mercadería a los que menos tienen, que sigue conectándose con el Facebook para celebrar la misa, aunque le encantaría tener la misa presencial, la gente que limpia las parroquias, la gente que de repente cuida a sus sacerdotes, cuánta gente buena, cuánta gente que sigue laburando, cuánta gente que cuando compra en el supermercado pide también cómo darle una mano a aquel que tiene algo menos y compra también para el vecino. Cuánta gente buena, cuántos José sencillos de la pandemia, y por eso especialmente yo quiero dar gracias hoy también, y lo hago en la carta pastoral. Y tomo al final algunas citas. Ustedes van a ver que en la carta pastoral aparecen al final algunas citas. Bueno, yo cuando pongo un numerito y abajo está la cita es para que vean en la cita. Van a ver que en la cita van a ver varias citas de Agarrate Catalina. Y uno dice, ¿qué es esto que citó el obispo? ¿De dónde lo sacó? Bueno, Agarrate Catalina es una murga uruguaya
la murga uruguaya más importante, más popular y más reconocida, ¿sí? Que ha trascendido con la fiesta del carnaval las fronteras de Uruguay, ¿sí? Realmente es un espectáculo que ha llegado al mundo. Se llaman Agarrate Catalina y me parece que tienen algunas canciones que son verdadera poesía. De hecho, ahora al final vamos a escuchar a una, y me parecía bueno, por eso van a encontrar varias citas en la carta pastoral de este Agarrate Catalina, ¿no? Justamente en la conclusión, yo pongo, por ejemplo, soñar que encuentro los abrazos que me sostendrán y que juntos compartimos la felicidad y el frío y el viento y el fuego y el vino, la luna, los hijos y el tibio pan. Y otra de las citas de Agarrate Catalina, y que a punto de caer, de nuevo repito el intento de gritarle a los vientos que no existen los sueños imposibles de soñar. Entonces, Agarrate Catalina, cuando vean en la carta pastoral, es una murga uruguaya muy famosa. Después yo cito a Albert Camus, este novelista, ensayista, filósofo, periodista, nacido en Argelia. Argelia era tierra de Francia, y que escribió un libro que se llama La Peste, que es hermoso, realmente les digo, vale la pena, y mucho más en este tiempo de pandemia. Bueno, yo ya lo leí varias veces y vale la pena. Camus fue un pensador, no era un pensador cristiano, es un pensador ateo, decía él, pero sin embargo uno encuentra tantas cosas valiosas, porque en definitiva si hay algo que la humanidad descubrió en este tiempo de la pandemia, como nos dice Francisco, que estamos todos en la misma barca. Y está bueno también entrar en diálogo con los distintos, entrar en diálogo con los que piensan otra cosa. Después hay alguna cita de dos jesuitas sacerdotes. Uno es el padre Marcos Alemán, un sacerdote licenciado en teología pastoral y párroco en la arquidiócesis de Mendoza, un hombre muy creativo y con un trabajo pastoral de barrio increíble. Y el otro es el padre José María Olaizola, que también de él hay alguna cita en la carta pastoral. Es un sacerdote español, que también es sociólogo, y que tiene algo interesante porque él trata de combinar todo lo que tiene que ver los proyectos de comunicación y la evangelización a través de Internet. Es decir, trabaja mucho el tema de Internet con el tema de la misión. Así que, bueno, me parece que son autores valiosos. Por eso van a encontrar algo de Agarrate Catalina, esta murga uruguaya, algo de Albert Camus, que ojalá alguno se quiera meter un poquito más a ver de qué se trata Agarrate Catalina, qué canciones tiene, que alguno se anime a leer La Peste, o se anime a buscar a ver quién era este autor que el obispo nombró, que es un autor que vivió en el siglo XX, que murió en un accidente automovilístico, o alguno quiera saber algo más del padre Marcos Alemán, este jesuita que está en Mendoza, o también del padre Olaizola, que es un sacerdote español. Y ahí está el mail, que está en la carta pastoral, donde yo les planteo hacia el final, en las preguntas, ahí hay preguntas, mírenlas, respóndanlas personalmente, trabajenlas en comunidad parroquial, con sus curas, como comunidad religiosa. Yo ahí pongo que me gustaría que me puedan hacer una síntesis de las reflexiones de la carta pastoral y quizá contarme cuál es el cuarto sueño que se plantearon. Por ejemplo, digo, el colegio de Puerto Deseado, la comunidad educativa se planteó este sueño. O la comunidad de Piedra Buena se planteó este sueño. O la comunidad de los antiguos, el grupo de catequesis de segundo año, pensó este sueño. O la comunidad del centro pastoral Laura Vicuña, o de la comunidad de San Benito se planteó este sueño. O la pastoral carcelaria de la diócesis se planteó este sueño. Es decir, la idea es que lo puedan cada uno con su grupo, ¿sí? O nuestro grupo de oración, que nos reunimos los sábados en Río Grande, se planteó este sueño. Cada uno verá, pero sería lindo que puedan escribir a ese mail y puedan ir compartiéndolo, ¿sí? Les agradezco mucho, les pido que sigan con su micrófono apagado, porque ahora como final, a mí me gustaría que vieran este pequeño video de Agarrate Catalina, con esta canción que yo he tomado en la carta pastoral, que creo que realmente emociona mucho, es breve. Les pido que todo lo que hablamos de los sueños, todo lo que estamos sufriendo,
en este tiempo, pero sin embargo, con los pies en la tierra, queremos lanzarlos hacia adelante, lo podamos poner ahora en este video que le pido a Cachito que lo tenga listo. Gracias. Los fue a encontrar, queriendo cambiar el mundo, que no se puede cambiar. Armaban barriletes y aeroplanos con restos de un naufragio en la ciudad, para escaparse de esta calecita que gira contra el viento universal, con la razón al borde del abismo, siguieron empeñados en soñar, alrededor del fuego, una comunidad. Alrededor del fuego, una comunidad. Alrededor del fuego, una comunidad. Y les propongo a todos que si pueden este videíto lo vuelvan a ver, ¿sí? Porque dice, soñando, animándonos a soñar, incluso que el mundo puede cambiar aunque parece que no, y yo creo que en eso tenemos que ponernos todos, ¿no? Animarnos de verdad. Así que los animo enormemente a esto de soñar, y bueno, a mí personalmente me gusta mucho este grupo, todo lo que es cultura popular. Vamos a poner ahora, primero quiero agradecerle a los curas, agradecerle a las religiosas, agradecerle a los laicos, a los catequistas, a los que la pelean todos los días, a los que quizás se engancharon porque vieron luz y subieron, y está buenísimo, y que tratan de vivir su fe en la vida de todos los días. Bueno, que gracias a todos, porque entre todos construimos o soñamos con construir un mundo mejor. Creo que el camino es la solidaridad, como nos planteaba recién Juan, y por eso el signo de la colecta nos hace como más hermanos a todos, ¿no? Pero a soñar alrededor del fuego, como nos dice Agárrate Catalina, ¿no? Que el fuego puede ser el Espíritu Santo, el fuego puede ser la pasión, el fuego puede ser la luz, el fuego puede ser el calor, el fuego puede ser el entusiasmo que todos necesitamos, más que nunca, ¿no? Así que a soñar a lo grande, como nos dijo el Papa, soñar con los pies en la tierra. Vamos a poner la oración ahora
les pido a todos que sigan con el micrófono mudo. Yo la rezo fuerte para todos, pero cada uno, por supuesto, récela fuerte en su casa. El tema es que si no, a destiempo no se escucha bien. Gracias. Y después les doy la bendición. Señor Jesucristo, al celebrar 60 años de la diócesis de Río Gallegos, reconocemos tu presencia en nuestra historia. Queremos darte gracias porque has permanecido con nosotros en la transmisión de la fe y en la celebración de la Pascua, en el encuentro fraterno y en la oración de nuestras comunidades, en la solidaridad y el servicio a nuestros hermanos más pobres. Con San José queremos ser una iglesia que sueña con los pies en la tierra, que tenga pastores con olor a oveja, que acoja y defienda a los excluidos y descartables de la sociedad, que tenga un aire festivo y alegre, más allá de las dificultades. Queremos ser una iglesia servidora, de puertas y corazones abiertos, que recibe la vida como viene. Una iglesia con animadores de comunidades que comparten la vida cotidiana con el pueblo. Queremos ser una iglesia lugar de encuentro, casa de fraternidad y fábrica de sueños y proyectos, porque somos herederos de evangelizadores audaces que anunciaron el Evangelio en nuestras tierras con creatividad y pasión. A nuestra Madre María Auxiliadora, a San José y a nuestro patrono San Juan Bosco, confiamos toda la vida de la diócesis. Amén. Y les doy la bendición. Les pido, los que puedan, que la impriman la carta pastoral. Hay gente que a veces necesita la carta en papel, aparte para escribir, para marcar. Imprímanla, ¿sí? La pueden imprimir. Nosotros desde el obispado vamos a imprimir algunas y vamos a tratar de hacerles llegar, pero que después cuando lleguen las repartan, que no queden ahí acumuladas. Les doy la bendición a todos, una vez más. Enormes gracias a la Acción Católica, enormes gracias Cachito, enormes gracias a todos los que están, y a soñar a lo grande. El Señor esté con ustedes, que Dios los bendiga, que los proteja y los cuide, y San José interceda por nosotros y por nuestra Iglesia diocesana, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias de corazón. Muchísimas gracias. Gracias.